El sol ilumina el horizonte, la tierra espera con amor, el gaucho sueña con su frontera y el viento canta su canción. Las mieses doran en el campo, el trabajo es pasión, con orgullo y con coraje cultivamos el corazón. Entre surcos y sembrados late un sueño sin final. Actitud Campo es el nombre de este noble ideal. Actitud Campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas seguiremos a labrar. Actitud Campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas seguiremos a labrar. El sol ilumina el horizonte, la tierra espera con amor, el gaucho sueña con su frontera y el viento canta su canción. Las mieses doran en el campo, el trabajo es pasión, con orgullo y con coraje cultivamos el corazón. Entre surcos y sembrados late un sueño sin final. Actitud Campo es el nombre de este noble ideal. Actitud Campo es la fuerza que nos mueve sin parar. Con la tierra en las venas seguiremos a labrar. Actitud Campo es la fuerza
sol ilumina el horizonte, la tierra espera con amor, el gaucho sueña con su frontera. Acomodando la computadora me encuentran en un nuevo programa de Actitud Campo aquí en Fingurú. Bienvenidos a todos. Son las 10 de la mañana, 1 minuto del 11 de marzo de 2026 y arrancamos un nuevo programa. ¿Estamos contentos? Sí, muy contentos porque tuvimos una semana intensa. Ahora le vamos a contar por qué. Primero nos presentamos. Mi nombre es Tomás Rivas. Me acompañan como todos los miércoles a mi izquierda Sofía Daquino. Qué puntuales que salimos hoy. ¿En serio, Me encantó. Soy muy fan de la puntualidad, soy de Virgo, así que chicos, ponete el micrófono delante que si no Max nos va a putear. Voy por acá. No, Max, por favor, no me putees. No Max, quiero arrancar así el día. Max, bueno, buenos días a todos. Estamos acá con full con Expo Agro, así que me encanta compartir este stream con todos ustedes. Espero que nos dejen muchísimos comentarios. Vamos a estar hablando de todo, me parece. O sea, no vamos a dejar nada al azar. Desde la política en el agro, la inteligencia artificial, el tema también que está pasando con la guerra, que para eso tenemos también a Cami. Pero bueno, nada. ¿Qué tal tu semana? Bien. ¿Te gustó, no? El aire la semana pasada, lo contamos. Sofi se sumó la semana pasada y dijimos, no, Sofi, sos recontra vos. Vas a estar todos los programas, así que la vamos a tener. Yo creo que me gustó y nada, en breve conduzco, ¿eh? Sí, olvídate. No. Olvídate. No cedas el lugar tan fácil. No, regalado es poco. Camila Velasco, el placer de que estés de vuelta. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, súper, súper. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de AI, que es el métier de Cami, pero también del análisis geopolítico y sobre todo económico, de impacto que tiene la guerra en los productores y en los argentinos en general. ¿O no, Cami? Sí, el impacto de la guerra, o sea, cómo afecta al precio del barril, del diésel, en la economía mundial y también, en Argentina y al productor particularmente, cómo se traslada al precio en góndola finalmente y nos afecta a todos. Bien, muchísima información vamos a tener hoy. Vamos a estar hablando con Andrea Fiadón. Andrea es la jefa de contenidos de Expo Agro. Una semana para los que estamos en el rubro agropecuario muy marcada por Expo Agro, que si se quiere es la bandera de largada del año productivo en la Argentina. Es como la apertura de sesiones para el mundo agro. A nivel agenda política este mes fue terrible. Digo, Expo Agro es una de las cosas más importantes, marcan el ritmo. Estábamos hablando también del tema de los bancos y demás, que lo vamos a charlar durante todo el stream, pero te diría que febrero-marzo fueron de los meses más importantes a nivel político. Totalmente. Y Expo Agro es eso, es un poco la bandera de largada del año porque los productores van. Lo hablaba fuera del aire con la producción, que muchos me decían, pero vale la pena, hacen negocios, no entienden la cantidad de negocios que salen de Expo Agro en 3 días en un autódromo al costadito de San Nicolás. Hay millones y millones de dólares en negocios que efectivamente se hacen. En un ratito lo vamos a estar contando eso también. Pero antes quiero que me vendan temas. Sofi, contame de qué va la vaca rosquera hoy. ¿Es la vaca rosquera o la vaca rosca? Allá la vamos a pasar. Me encanta. Yo quiero que sea la vaca rosquera. Nos habían tirado que la vaca se llame rosca, la vemos por ahí pasando atrás. Como decíamos recién, todo lo que es Expo Agro y estos eventos que son tan importantes para la producción en Argentina, más aún con una agenda política muy marcada que viene el tema productivo para la Libertad Avanza y para, obviamente, el espacio de la oposición. Se vuelve como muy importante entender qué es lo que dicen las principales figuras políticas del tema del campo, el tema del agro, cómo se suben a una conversación que tal vez no está latente generalmente en el resto del año. Y entonces es, qué es lo que proponen, cómo se acercan, qué es lo que dicen. Estuvimos escuchando al gobernador Apuyaro hablando un poco de del tema principal, que es el de retenciones. Aproveché y mandó un mensaje político. ¿Unas ganas de lanzarse a lo que sea, Apuyaro, o es sensación mía? No, ahí todos tienen ganas de lanzarse con todo. Digo, salvo Mauricio, que se tiró el meme de los 2 pesos con el auto, que está ahí también haciendo lo suyo, pero vamos a hablar un poco de toda esa agenda, con un Milei y con todo un gabinete, hoy en el Argentina Week también. Digo, hay una contraposición también ahí de que hay muchísimos temas económicos importantes y productivos que se están charlando en diferentes puntos. Así que está buenísimo analizarlo en su integralidad. Bueno, si quieren nos metemos ya en Mundo Expo Agro. Lo decía recién y me pongo un poco goma con el concepto, pero créanme que es así. No solo para las marcas que montan están ridículamente grandes, gastan un montón de guita,
sino para los productores también. Los productores van muy enganchados con el financiamiento que pueden encontrar de los bancos. Los bancos, nación, provincia, como van fijando el piso, pero después hay otros bancos, otros players que para el agro juegan mucho, que van con tasas que muchas veces ni siquiera se saben cuáles van a ser cuando empieza la muestra al martes. Las tasas sorpresa. Exactamente, las tasas sorpresa. Entonces los productores van y 2 puntos, 3 puntos en maquinaria agrícola que puede salir $500.000 o un palo verde, es mucha guita. Obvio. Mucha guita. Entonces, los tipos van y no es que renuevan todos los años. Vos no renovás todos los años una cosechadora, un tractor ni siquiera. En otras partes del mundo donde el parque se renueva más rápido, hay más oportunidades, hay más tecnología, hay menos impuestos, entonces son más baratos, hay más financiación. Bueno, qué sé yo, hay otros leasing que son más piolas. En Estados Unidos es el ejemplo. Es más común. Acá el parque está atrasadísimo, está atrasado décadas. Entonces, cuando los tipos tienen que cambiar, la piensan mucho, entonces esperan a este tipo de eventos para ver con qué se encuentran por parte de las empresas, qué lanzamiento hay, qué tecnología, qué demás, pero sobre todo qué sistema de financiamiento tienen de los bancos, a qué tasas. Entonces van y hacen muchos negocios, muchos de verdad. Hace 20 años está Expo Agro, ¿no? Más 20 años que se llama Expo Agro, después antes Sí. tenía Existía en otro formato. Exactamente. Vamos a... sí, vamos Tasa cero en realidad no hay hace un montón, ¿o no? Tasa cero, bueno, en pesos obviamente no. Lo que sí hubo desde el año pasado, ya del anterior no me acuerdo, eran muchos bancos y muchas empresas que ofrecían tasa cero en dólares. Wow. A 2-3 años. Bien. Que está buenísimo. La verdad que está Obvio. buenísimo porque incluso te permite resguardarte la inflación en dólares que también hay. Hablaba también hace un ratito con Max de los negocios. Para el final, justo hace un ratito pedí alguna proyección de negocios. Si llegamos en el programa lo voy a contar. ¿Qué tipo de negocios? Pero, de negocios que hacen las empresas de maquinaria. Porque uno dice, vas ahí, hay unos bichos que salen un palo verde cada uno y por ahí tienen 10 cada una de esas empresas. Ahora vamos a empezar a ver en la pantalla, vamos a ver Bien. algunos videos. Eso son esas maquinarias. Como son muy bien tractores bonitas. Pero, decís. sí, hay tractores, cosechadoras, sembradoras, un montón de maquinarias que son muy, muy caras y que salen muy caro. Montar un stand te puede salir $20.000, $30.000 tranquilamente. Sí. Están gigantes. Yo estuve en la organización una vez de un Expo Agro. ¿En serio? Contanos, por favor, Mirá. En mi época pasada. En otra vida. ¿En qué En otra vida? vida, en Oil and Gas. Sí. Mirá. Pero sí, de un mes y medio antes empiezan a organizar, o 2 meses Sí, antes. y si o me más, corres, 3. más también. Bueno, en un Sí, rato sí. vamos a hablar con Andrea Fiadone, que es la jefa de contenidos de Expo Agro, de Exponencial, en realidad, que es la marca que generaron entre Clarín y La Nación para hacer Expo Agro, y que está hace 20 años y nos va a contar, bueno, cómo eran este tipo de muestras hace 20 años y cómo es ahora. Estamos viendo algún resumen de lo que hicimos ayer. Estuvimos todo el día con Guada, nuestra CM. Qué bueno. Nos fuimos hasta allá y hicimos muchas notas que después pueden ir a ver a Qué las espectacular redes eso. de Actitud Campo. Eso es todo lo que viste ayer. Eso es lo que Claro. eso lo hicimos ayer. Lo hicimos ayer. ¿Estabas vos arriba de ese...? No fuimos. En otras Está muestras bien. me subí. Ayer no me subí. Había mucho de esto Qué que bueno. es muy conocido en las marcas tradicionales de chatas. Este año irrumpieron mucho, ya venían de otros años, pero irrumpieron mucho las chinas. Hay camionetas chinas que compiten tranquilamente contra las más conocidas. ¿Y de costos? acá. Desde $26.000, $22.000 tenías un SUV 0 kilómetros Baratísimo. chino. Y con buenas tenían, prestaciones. viste, así como los productos en el súper se ponen como muy específicamente para entender a cuál hay que comprar según promoción. Ahí. Los productos chinos, cómo estaban ubicados, pues entendiendo que tal vez a nivel competitivo de precios están mucho mejor. Está que- mucho mejor, pero a un nivel ubicación, si estaban en la cabecera de la Y góndola. a decís eso vos. voy, exactamente. No, estaban en un lugar bastante privilegiado. De hecho, estaban junto con todas las automotrices. Lo Los quieren chinos- promocionar entonces. Los chinos son Exacto. eléctricos normalmente. Hay híbridos, hay muchos híbridos, hay mucho 4x4 que salía desde... Hicimos un relevamiento de precios, Sí. me sentía millonario, nunca iba a pasar, pero desde $40.000 tenías una, o menos, $35.000, $36.000. ¿Qué tenías tractor me una puedo 4 comprar hoy? ¿Qué una- 4x4 puedo? Claro, una 4x4. Sí. Es con Claro, había terrible. híbridas, es mucha la diferencia. Y otro de los fantasmas que Claro. los tipos trataban, nosotros le decimos las camionetas chinas, no son todas chinas, pero son casi todas asiáticas. El fantasma contra el que competían es el de Sí. la posventa, porque uno de, Ah, claro. de los argumentos para, bueno,
Bueno, no sé si me voy a comprar, me quedo con una Hilux o con una Amarok, porque de último voy a Toyota, voy a Volkswagen. Servicio técnico, no claro, tenés. postventa, se me rompe, Claro. me compro una chata china, se me rompe un repuesto, ¿qué hago? Bueno, los tipos ahora venían muy con el speech de, miren que ahora tenemos postventa. Ah, Mirá que se te bien. rompe algo, te lo resuelvo. Pero no sabían que lo pedís Al por toque. Shane y llega. Claro. Por Temu. Ponele. Bueno, de estas maquinolas gigantes, muchas intervenciones y demás, cosechadoras, sembradoras. Me encanta. Bien. Mucha, esto me da pie a la imagen que estamos viendo ahora en pantalla, mucha ganadería. No es Expo Agro históricamente Se habló mucho de eso. una muestra ganadera. De hecho, estaba Pino. Ahora en un ratito vamos a compartir una entrevista cortita que le hicimos a Nicolás Pino, al presidente de la Sociedad Rural. Bien. Hubo mucha ganadería en esta Expo Agro, que insisto, fue históricamente una muestra de maquinaria, de tecnología, si se quiere, de innovación, pero no de ganadería. Para ¿Pensás eso que lo está van a la llevar rural. hacia un poco también para sumar un poco de esa mirada hacia nuevas ediciones? Y es un tema de negocio. Es un tema de negocio, pero Claramente esa apertura de tema negocios. Exacto. Ayer estaba Colombio Malino, que era una de las consignatarias más grandes del país de ganadería. Y en total creo que en todo el día, para terminar como a las 2 de la mañana, remataron 100.000 cabezas. Claro, una Que en locura. Expo Agro es una... Sí, se volvió el lugar de venta. Total. Me gusta. Es un lugar de negocios para ganadería también. Es cierto, lo venimos contando acá, que es un gran momento para la ganadería. Está en un buen momento, entonces dice, bueno, nos subimos a la que sea, vamos a vender lo que sea. Para mí muy bien pensado. Si lo tenés, Max, por ahí tirame la entrevista de lo que hablamos, justamente de esto que estoy contando ayer con Nicolás Pino, Pino. sobre una ganadería que marcó y pisó muy fuerte en Expo Agro. Está Nicolás Pino, mirá. Con este nivel de números en Expo Agro. Muestra que lo que venimos diciendo desde hace tanto tiempo, y no desde la gestión actual de la rural, sino para atrás, hay que apostar en el sector más competitivo y productivo de la Argentina, y no hay que hacer mucho, hay que dejarlo que trabaje. Hay que sacarle traba, nada más. Exactamente, déjame laburar tranquilo, sacame trabas. Y está pasando eso, el presidente desde que asumió está marcando que el camino es por ahí, el campo acepta que el camino es por ahí. ¿Nos va a costar? Sí, seguro nos va a costar, pero estamos claros que vamos a transitar este camino que es virtuoso para los ganaderos, para los productores, para el campo y para la Argentina. Es un buen momento de la ganadería. ¿Se puede esperar todavía más crecimiento? Yo no sabría decirte si el crecimiento no tiene techo. Lo que sí creo que tenemos mucho por hacer. Fíjate vos, el país vecino Uruguay, 3 millones de habitantes, 12 millones de cabezas. Acá tenemos la ambigüedad, 50 millones de cabezas, 47 millones de argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que crecer. Y no solo crecer en volumen de cabezas, sino ser eficientes productivamente. Y ser eficientes productivamente se hace cuando el negocio y la renta te lo permite. Y en eso estamos, eso es lo que hay que lograr. Un poquito de lo que hablaba recién de la mano de Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural, pero no es solo el presidente de la Sociedad Rural, es el nexo político entre el campo, el motor productivo del país, si queremos usar un lugar común, y el gobierno de Nicolás Milei. Si uno analiza finito el discurso de Pino, encuentra muchos paralelismos con mucho de lo que viene diciendo Caputo, por ejemplo, de pasar un negocio basado 100% en la eficiencia, en la productividad, en la baja de costos y la baja de carga impositiva. Es, si se quiere, el nexo que tiene el campo con el gobierno. De hecho, un chisme chiquitito, lo contábamos creo la semana pasada. La semana pasada, antes de la apertura de sesiones, había salido a correr el rumor de que Milei el 1 de marzo iba a bajar retenciones desde el Congreso. El encargado de salir a desmentir eso en una entrevista fue Nicolás Pino. Casi como si fuera un funcionario, lo mandaron así, creo, una entrevista con Majul, que no, que eso no iba a pasar, que él habría hablado con Caputo y con Milei, que no iba a pasar. Bueno, ese es el nivel de confianza que hay. Bueno, ahí nivel de corregime vos, representatividad. Tommy, pero entiendo que un poco lo que se charlaba ayer, el room también de las redes sociales, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se esperaba. Todo lo que hablamos con gente de la política y lo que se decía era, había una expectativa sobre alguna cuestión que se dijera de las retenciones, ya de manera oficial ayer en Expo Agro. También, bueno, el día lunes, si mal no ¿La cena? no tengo, fue Sí, la el lunes a cena. la noche. Y había una expectativa también, digo, participan legisladores, todo. Entonces, había algo como, che, que se deslice el tema de retenciones, qué es lo que va a pasar, entender un poco hacia dónde va a ir el rumbo de esto.
Ahora si querés charlamos un poco de eso, pero antes quería hacer una mención, vos hablaste de las similitudes del discurso con el gobierno nacional. Fíjate que Pino dijo varias veces la palabra, bueno, buscamos el crecimiento y hizo la comparativa. El tema del crecimiento es un tema que justamente viene abordando a nivel discursivo también el gobierno nacional, ahora que están en la Argentina Week también, y vieron que ayer se viralizó el tema de que el gobierno dijo vamos a ir a vender a la Argentina, y después obviamente, imagínense, desde la oposición dijeron van a vender a la Argentina, la van a entregar, todo lo que es la soberanía se va a entregar en el Argentina Week, y todo es pánico, caos y todos corriendo por todos lados, inserte meme atrás de fuego y caos. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Alguien tiene que pensar en los niños, y en realidad después salió el vocero, el jefe de gabinete Adorni, diciendo, cuando decimos vender a la Argentina, y tiene que ver con esto de que dice Pino, nos referimos a que hay que vender nuestra producción, nuestra industria, el campo. Digo, fue muy específico en, tenemos que vender el campo argentino, tenemos que mostrar crecimiento, tenemos que mostrar productividad. Entonces, totalmente, hay similitudes ahí, y creo que sin dudas también lo que fue la reforma laboral implica también el tener un apoyo de la sociedad rural para poder pasar todos los puntos que existen en la reforma vinculados al agro, ¿no? Si tenemos un ratito, no creo, ponemos un programa cargadísimo, pero si tenemos un ratito quiero que charlemos de alguna de las esquirlas que dejó en el campo la reforma laboral. Pero antes, Sofi, quiero que me metas un poco en la rosquita. Que hubo el lunes a la noche, es la cena, todos los lunes, Expo Agro empieza los martes. Los lunes siempre hay una cena de gala. En la que se alfombra juntan, roja del poder. Exacto, en la que se junta todo el círculo rojo del campo y aledaños, y se juntan. Y hubo algunas perlitas de ahí. Por ejemplo, de compartir una mesa Kicillof y Macri. Eso fue, eso también, fruto de memes todo, sí, ¿no? Sí, total. Pero esa foto parecía fake, ¿vieron? Parecía fake la foto y sí, era un poco de IA. Ahí podemos tener un IA Detective, ¿no? Como un sello de actitud campo IA Detective. Total. Es que ahora siempre ves una foto y pensás que no es real, obviamente. Cuando la ves, ese tipo de fotos, ¿no? A mí me está pasando muy seguido que veo cosas reales y digo, no puede ser real. Claro, por eso. No, pero en realidad es real. Es real. Es peor. Eso lo vuelve peor. Sí, a ver, vamos a meternos un poco con el tema de la alfombra roja del poder y esto que charlamos de Expo Agro. Tenemos a las principales provincias también productivas que estaban esperando este momento, como dijo Tommy, es un momento para generar negocios, es un momento de mucha expectativa. Lo que genera este tipo de encuentros, más aún con el tema del crecimiento económico que tiene que pasar inherentemente en el país y que se acomoden algunas variables también de la economía para producir más y mejor. Lo que se está esperando también es quién es ese. ¿Vieron cuando uno va a una cena familiar y estás un toque ajustado de guita, tal vez sos adolescente, y vos decís, uy, me la quemé toda la semana pasada, ¿y qué hago con esto? Y vos te sentás al lado del tío millonario. Claro. Vos te sentás al lado del tío millonario porque decís, yo de acá me voy con algo. Están viendo quién saca la billetera. ¿Quién saca la billetera? Exactamente. Eso no es la política. Acá la política tenía que ir a dar certidumbre, que es un poco lo que tiene que hacer la política para después proyectarse y producir, básicamente. Pero ¿quién era ese tío millonario y quiénes fueron los protagonistas? Los bancos, como bien vos decías. Entonces, se está esperando un poco también de cómo se sentaba el Banco Nación, de cómo se sentaba el Banco Provincia, y después el resto del sistema financiero que acompaña en una industria en donde también hay mucha especulación con el tema de precios. Ya Cami nos va a contar un poco cómo impacta el tema de la guerra también, porque todas las variables internas y externas impactan en el sistema productivo argentino, y por eso es importantísimo entender también cómo vamos a analizar los diferentes mensajes políticos en esto. Recién te sumo un datito, ya que mencionaron los bancos, pues justo pregunté y me lo acaban de pasar. Le mandamos un beso grande a Eli de Expo Agro, que en la primera jornada fueron 50.000 personas, 50.000 visitantes, que es una bocha para la primera jornada. Y hubo 8.000 solicitudes de créditos del Banco Nación. 8.000. ¿Son todas para maquinaria que sale un palo verde? No, claro que no. Hay de todo. Y no necesariamente esas 8.000 solicitudes después terminan en créditos. Pero que haya 8.000 solicitudes ya presentadas es un montón y habla del interés del sector. Por esto de ir a buscar oportunidades de negocios y buscar financiamiento especial. Y habla un poco del clima de negocios, que hablaba con Max más temprano, de cómo la gente va a Expo Agro no a recorrer y sacarse fotos y que te regalen souvenirs en los stands, o sí, pero también a hacer negocios que le mueven la aguja de verdad. 100%. Bueno, a ver, tenemos un poco del rumor que estaba circulando, que es qué va a pasar con el tema retenciones.
Frente a este rumor se pronunciaron todos. Todos dijeron en alguna medida, a ver, están los dos polos, lo de no podemos liberar todo, podemos liberar y es necesario hacerlo, y después por otro lado tenés lo que nosotros siempre decimos en términos de comunicación política, la avenida del medio, que es un embole. Para decirlo de otra forma, sí, que nosotros decimos, está buenísimo los grises, pero cuando escuchás la avenida del medio te querés morir. Pero bueno, son cosas que son importantísimas también ponerlos arriba de la mesa. ¿Qué tenemos en esto? Tenemos obviamente un Puyaro, tenemos una de las principales provincias a nivel productivo para el agro, que es Santa Fe. Una provincia en donde sabemos que está dominada por los temas de seguridad, donde la agenda pasa por seguridad y la producción también del agro. Un Puyaro que a nivel político viene posicionándose ya hace bastante tiempo, viene mostrando su capacidad para ser uno de estos gobernadores que puede llevar adelante la conversación y liderarla. ¿Qué es lo que dijo Puyaro? Bueno, él habló, voy a ir muy en concreto para decir exactamente sus palabras, planteó que la Argentina necesita generar recursos, esto es muy importante, escuchen esto, que no terminen en la especulación financiera ni en paraísos fiscales. Lo dijo textual. ¿Mensaje para? Repartió para todos lados, claro. Eso es lo que pasó, repartió para todos lados. Y dijo, es importantísimo terminar la especulación, que no termine en paraísos fiscales y que toda la plata que se genera con los impuestos sea en inversión productiva. Pero cuando habló de la inversión productiva, lo hizo de manera como muy... Como hablamos la vez pasada en el stream anterior de la autonomía de las provincias. Sí. Entonces era un poco de... marcando obviamente la agenda provincial, que es lo que vamos a ver de acá al año que viene, donde se va a provincializar todo, también es medio la ABC de los discursos de los gobernadores. Pero encontramos eso, un mensaje político fuertísimo en donde dijo basta de paraíso fiscal, basta de que los impuestos se vayan para acá, necesitamos mejores incentivos para la producción. Un Puyaro que encabeza, si se quiere, al sector de los gobernadores desde la provincia productiva por excelencia, que Santa Fe es la que mayor mueve, la más ojera, la que tiene el puerto, de hecho por la que sale la inmensa mayoría de la guita que se exporta y que entra a las arcas del Estado en términos de retenciones y en términos de venta neta también. Entonces tiene espalda para hablar de... Totalmente. Si alguien tiene que liderar este tipo de conversaciones es justamente Puyaro. Después hay otras provincias también que tienen un peso productivo importantísimo, como Córdoba, la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que son una de las conversaciones y de las voces más importantes. ¿Qué más dijo? Puso sobre la mesa los dos modelos que hablábamos recién, la Argentina que liberaliza absolutamente todo y tal vez no termina de medir las consecuencias, el cómo o el cómo se lleva adelante esa liberalización absoluta, y después lo que protege absolutamente la producción. Claro. Obviamente, y acá es donde decimos, él dijo, y hay que hacer un plan gradual para empezar a bajar las retenciones y empezar a entender cómo eso vira hacia el sistema productivo. También habló de las pymes. Sigue siendo, seguimos hablando de Puyaro, ¿no? Sí. Por ahí tenés, yo también lo noté, un cambio, no sé si llamarlo alineado, pero sí un poco más moderado respecto de lo que viene siendo desde hace mucho tiempo el reclamo de Puyaro, de vuelta en función de que es el gobernador de unas provincias productivas por excelencia, contra las retenciones. Puyaro, Yarlora, Frigerio son los que acuñaron el concepto de las malditas retenciones. Puyaro habla de las malditas retenciones y siempre es la bandera número uno. Y que empieza a decir, bueno, cuando se acomode, cuando se pueda, cuando se ordene la macro, es como, bueno, ok, no es que estás sacándole el precio o no es que estás bajándole el precio al reclamo, bajando la importancia, pero sí estás, si se quiere, entendiendo cómo están pensando la baja de la carga impositiva desde el Excel de Caputo. Sí, lo plantean como un camino por recorrer. Y vamos, bueno, paso directamente al resto porque después tenemos las palitas de la foto y demás. Bueno, tenemos, sacándole Puyaro, muy importante, habló de las pymes. Esto es importantísimo, entendiendo que son el principal punto productivo y económico y de generación de empleo. Y habló de la defensa y de entender cómo las pymes también del agro tienen que tener buenos incentivos financieros y económicos para poder desarrollarse. El agro son pymes. Las empresas del agro son pymes, salvo las grandes, las multi o las que vienen de afuera. Las empresas son pymes, la mayoría son empresas familiares, funciona así. Totalmente. Tuvimos a Axel Kicillof, que hablamos recién del tema de retenciones.
también, digo, fue bastante contundente, bueno, obviamente todos mensajes políticos, ¿no? Pero su discurso muy enfocado en la defensa de la producción nacional, frente al ajuste de la agenda económica nacional. Si esto lo comparamos con el Argentina Week y el tema de la producción nacional, lo que se está diciendo justamente, o lo que salió a decir Adorni y los representantes del gobierno, es los que te hablan de la industria nacional y solamente hablan de eso, en realidad es un mensaje vacío, porque no existe industria nacional si no generas todas las condiciones económicas para que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, son justamente los dos modelos de país contrapuestos. Y pasamos a lo que fue la foto, que se habló en todos lados, que ayer decía Cama que parecía fake, que es la foto de Mauricio Macri, que apareció con todo su esplendor, diciendo, acá llegué yo, estoy acá. Digo, muy a lo Mauricio, y se sacó una foto con los principales referentes. Mauricio, obviamente, tiene un peso muy específico, más que nada con el tema de inversiones, más que nada con el tema de inversiones extranjeras. Entonces, es una voz importante en eventos como Expo Agro. Digo, sí. A pesar es medio de que, rockstar en Macri cuando visita Expo Agro. Y a pesar de que políticamente tal vez se lo ve un poco más corrido en algunas cosas, o en el foco de la opinión pública se lo ve más desde otro lado, la realidad es que tiene un peso muy importante por el tema, en términos de generar inversiones y en términos de generar una conversación activa en eso, por lo menos en la generación de la conversación. Pero bueno, volviendo a Kicillof, lo que él mencionó, dos problemas concretos que tienen que ver con el agro, que es que no se puede paralizar la obra pública, menos en la provincia de Buenos Aires, cuando se está hablando de producir más. Entonces, él apuntó directamente es importantísimo la obra pública y entender, por ejemplo, la obra en la Cuenca del Salado, cómo se lleva adelante y cómo eso empuja a la productividad, obviamente. Y después también habló de la falta de financiamiento blando para la cosecha. Entonces, ahí también hizo un guiño diciendo que el Banco Provincia acompaña de manera muy activa a todos los productores, pero hay que tener en cuenta cuál es el acompañamiento también del Gobierno Nacional. Total, en un ratito vamos a seguir repasando algunas de las cosas que pasaron en Expo Agro, pero quiero cambiar un toque de tema y que Cami nos sumerja en el mundo de la tecnología y de la guerra, en este caso de cómo está impactando, cómo va a seguir impactando en los productores y en el argentino en general la guerra. Ayer subió la nafta, ¿no? Subió. Yo adiviná si cargué o no cargué, por supuesto. ¿Volví a Expo Agro? No cargué. Siempre hay colas sí, cuando pasan estas cosas. Bueno, uno lo ve muy lejano, pero en realidad las guerras impactan siempre, no solamente al mundo entero, sino a nuestro país y a los productores, y bueno, llegan a las góndolas los precios. Entonces hay que entender un poco qué pasa. Se está hablando mucho del estrecho de Hormuz, que bueno, a raíz de esta guerra está bloqueado. Y ahí es donde vemos que pasa 1/5 de todos los barriles que hay dando vueltas por el mundo. 1 de cada 5 barriles pasan por ahí. ¿1 de cada 5 barriles? Sí. Claro, es el dato que 20%. Exacto, pero no solo de los barriles. Los barriles, como ejemplo, está buenísimo, pero el comercio mundial, de todo lo que se comercia pasa por Hormuz. Y aparte, en realidad, el 80% de ese canal va para China. ¿Y cómo se da esta tensión global? Porque claramente China sabemos que produce todo lo que vemos. Todo lo que vemos, lo que tenemos, está hecho por China. Entonces, ahí se tensiona, es como un punto, neurálgico, si se quiere, y se traslada de esa forma. En realidad, lo que está pasando en Argentina es que tenemos superávit energético hace varios años, desde esta gestión, básicamente, y eso es bueno para el país porque genera una balanza de pagos positiva. Pero se da un trade-off interesante, que hay que entenderlo, que es también esto de, bueno, sube el barril, sería bueno para el país, para todo el resto también que producen o que son países petroleros como el nuestro. Pero por otro lado empiezan a subir, se traslada el precio al diésel, a la góndola llega. Claro. Y cómo le impacta también al productor, que es lo que nos interesa en este programa. Le impacta porque claramente tiene que usar diésel para las cosechadoras, también para llevar después de repente los granos hacia el puerto. Claro. Entonces ahí vemos que se traslada toda la cadena. Toda la cadena, la urea también, todos los fertilizantes, o sea... Cami, ¿y te puedo hacer una consulta? Sí. Justo hablábamos del tema del dato de justamente cómo sube el tema del diésel y cómo sube el tema energético en general, en contexto de guerra, y se hablaba de una inflación, no sé si lo llegaste a escuchar, pero de una inflación que si se acumula y la guerra continúa y no se logra estabilizar, sale una inflación global que nos puede impactar ampliamente, más con un dólar planchado. ¿Vos cómo ves eso? No, eso sí sería tremendo. Ya ha pasado hace unos años que si hay inflación en el resto del mundo, o más que nada en Estados Unidos, repercute en Argentina. Y eso no es para nada bueno, porque ya estamos con una leve recesión, saliendo siempre a flote, pero
cómo podríamos este trade-off, digo... Estamos exportando modelos, ¿eh? Si todo el mundo tiene Sí, por inflación... favor. Yo siento Nosotros que también. nosotros estamos así surfeando la ola de la inflación, como diciendo, a ver cómo se nada- manejan. a nada de empezar a cobrarle Con- retenciones a la inflación que estamos Conectándolo exportando. con el otro punto que estábamos hablando hace un rato de los impuestos, las retenciones y todo, porque esto tiene que ver un poco, si tenemos una balanza comercial, o sea, energética positiva, ¿cómo tenemos que hacer para que no se traslade a precios directamente? Porque como están los precios liberados de los combustibles, en Claro. otras gestiones teníamos los precios congelados, ahora están liberados. Eso hace que Fluctúa. que todo el país se reacomode para Claro. bien, pero al mismo tiempo esto está cruzándose. Bueno, hay dos modelos a seguir, ¿no? Si tenés superávit energético, ¿qué puede pasar? Que esa diferencia, ese gap, lo metas en inversiones, en infraestructura, para el Claro. libre mercado que propone mi ley, y no que vaya a más impuestos para... porque Para ahí la te- balanza comercial No, o para este, el déficit fiscal para que el también déficit promueve fiscal, Milei. claro, porque en realidad si hay superávit, eso debería trasladarse en algún momento Claro, a a más capi- infraestructura, Y a capital productivo. a capital claro. productivo y no hacia otro modelo. ¿Me siguen? Sí, Entonces sí, ese perfecto. trade-off es como bastante complejo, pero que creo que... Pero es una decisión política a la larga. Queda raro porque vos tenés que garantizar el libre mercado, y que haya competencia, y que haya mayor eficiencia, que haya mayor oferta, y que los precios se planchen, pero termina siendo en un punto de decisión política porque vos, como administrador de eso, de esa energía y de esa guita que viene de afuera, tenés que decidir si eso se va al Excel directamente o a infraestructura para que después el círculo virtuoso siga creciendo. Claro, Cami, en sacale realidad- la palabra Excel, por favor, que no la diga más, decirle que diga gente. Como que diga que agentes. Basta de agente- Excel. El agente controla el Excel. Sí, eso, bueno, yendo un poco, si se quiere, para salir y ver cómo se conecta esto con la inteligencia artificial que hablamos Total. siempre, los productores pueden diversificar su matriz productiva, no depender tanto del diésel, y aparte también tienen un montón de campo disponible para poner data centers ahí. O sea, yo hablo con muchos productores también que conozco, colegas, ingenieros, también tengo amigos, productores de campo, y me dicen, tenemos todo el espacio acá disponible para poner data centers y hacer crecer el país. Digo, no es que está todo desconectado, ¿vieron? Era un O sea, poco hay lo que que nos ver- contaba la vez pasada, ¿no? Que Sí. es como si se entrena bien una inteligencia artificial o un agente. Cami, vos me vas a tener que guiar y enseñar en todo esto. Ya pido disculpas, pero como si se tiene eso y se cargan bien las variables, se puede empezar también a predecir un poco potenciales escenarios de riesgo para entender cómo vender, de qué manera, cómo producir, cuánto invertir, ¿no? Esto sí, Para primero 100%. quiero que veamos un toquecito el gráfico. Esto que tenemos en pantalla es la evolución del precio del petróleo. Sí, la evolución del Brent, Terrible. en Mirá realidad. mirá dónde se fue. Sí, Cami, sí, ¿qué o sea, significa esto? No, que lo que vemos es que en febrero estaba a un valor promedio de 60 y pico, y ahora está, en un momento llegó a 100, ahora exactamente lo tenemos a 90. A 90 el Brent. O sea que bueno, por el tema de la ¿Para qué guerra es el Brent? subió. Contanos a los que no saben, mentira, yo no sé. ¿Cuál es la diferencia en el barril del Brent? Tenemos el barril que es un barril de referencia. Bien. Que podemos usarlo justamente para entender el precio internacional del petróleo, del Perfecto. barril. Sí, es eso. Perfecto. Es el dólar por barril. Es la referencia. Es una referencia que tenemos que tener, o sea, también mucha gente lo sigue, muchos productores, quizás los más analíticos, como si se quiere, que esto lo podríamos tener en un tablero para poder tenerlo como variable y entender cómo se traslada nuestra cadena de producción, ¿no? En Claro. el caso del campo. Esto que vemos acá, Cami, que está en 110, ¿me dijiste? Ahora el Está precio en del 90. Brent bajó un poquito. Bajó un poquito a 90 y pico. Bueno, pero sí, igual, pero está fluctuando muchísimo. si lo comparás con el resto, está altísimo. Sí. ¿Esto en cuánto tiempo deriva en que suba el litro de la leche en el resto del mundo? O sea, ¿cuánto tiempo tarda No, en nada. trasladarse? Nada, No, automático. no. Vamos a contar algo importante. En Dale. Argentina, en la otra gestión, en el otro modelo, lo que nos pasaba era que teníamos el precio del barril congelado y el precio en el surtidor congelado. Claro. Ahora nosotros no tenemos ninguna de las dos. No hay ni barril criollo ni el precio congelado en el combustible. Entonces, si bien fue un cambio que hizo Milei al toque, en vez de esperar el gradualismo que hizo Macri, que nos hizo sufrir un montón y que lo tuvo que revertir hacia atrás porque la gente no lo soportó,
Milei fue extremo, ¿vieron lo que pasó Sí. los primeros Sí. 6 Sí, meses? sí, a la primera. Entonces las petroleras se reacomodaron y eso es algo bueno para el país, digamos, porque al reacomodarse y que la gente pague realmente lo que vale el combustible, porque es una de las variables que si uno no termina pagando lo que vale, el país tiene que subsidiar. ¿Quién subsidia eso? ¿Entienden? Claro. Sí. Y eso se traslada a la electricidad, hay un montón de temas. Entonces, si me preguntas exactamente, esto sube Lo y pagan las automáticamente... retenciones del agro, ¿no? En esta gestión directamente sube y le cambian el precio en el surtidor Claro. en ese mismo momento o ese mismo día, si Ahí se hay quiere. un tema de que se fue liberando, pero estamos incluso... hace un rato cuando venía para acá y me acordaba que volví ayer de San Nicolás y no carga de nafta, Sí. me di cuenta que el precio de Super de la Premium ya pasó los 2.000 pesos, que es más caro de lo que sale incluso en dólares afuera, que siempre, corregime Cami, vos sabés de esto más que yo, pero históricamente no es más o menos $1 un litro de Sí. combustible Super o Premium o el de referencia. Acá estamos a más, si el dólar está a 1.400 y el litro está a 2.000, hay un gap ahí que nos está dejando caros incluso en dólares. Claro, eso depende de la región, no todo el país tiene el mismo valor. Ujú. También, por ejemplo, por decirles alguna cosa, Uruguay siempre estuvo muy por arriba del dólar, ¿no? Como vos decís, en Estados Unidos se da exactamente ese precio, quizás porque son más eficientes. Y nosotros lo que estamos haciendo, en realidad venían muy golpeadas, ¿no? En la industria de oil and gas años anteriores. Entonces, también tienen otros costos que tienen que reponer y no es solamente el precio internacional. Entonces, cuando quizás hay un desbarajuste así, lo pasan. Hay Claro. que ver exacto qué está viendo cada una de las regiones del país. No vale en Bien. todos lados lo mismo. Bueno, un dato que me aporta Max hace un rato y que es cierto, a mí también me ha pasado, que ya no las marcas, sobre todo las chinas, que recién hablábamos de las camionetas, Ok. ya te recomiendan que le pongas nafta super directamente, no la premium. Ahí tenés más allá de que vienen híbridas y demás, que consume menos, nada, el datito No, para Ahí volvía yo con mi pasado de para oil and Lita. gas. De las diferencias de combustible que A ver, ir. ¿tenés un dato? Sí, obvio, me dediqué mucho tiempo a Cami eso. siempre Me tiene un dato. encanta. No, o sea, trabajé en calidad de combustible muchos años. Mirá. No, bueno, depende de lo ¿Es que un te mito recomiendo. urbano o existe la No, diferencia? hay diferencia, No, hay hay diferencia. diferencia. Hay diferencia y según hay que hacerle caso a lo que te dice el manual de El tu manual del auto, auto. sí o sí a la automotriz. Si te dicen que tenés que ponerle la premium, va la premium, pero por un tema también de que tiene más aditivos y te Claro. limpia Y los te- motores. Los inyectores. Lo mismo para el agro. Esto es muy Claro. importante porque la maquinaria normalmente, bueno, sí, usa diésel, Usa gasoil. usa gasoil. Antes teníamos las normas europeas que seguir. Más que nada empezó a venir con mucho menos azufre. El azufre es el que genera la herrumbre en los motores. Claro. Y en el campo... Lo que sabe Lo tiró, Cami. no, 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 Cami, no, lo tiró todo. Destapás algo, le levantás el mouse acá y te salen No, 50 datos de una industria que no sabías. No, bueno, pero porque me dediqué, tenía de clientes a la automotriz yo. Claro. Y aparte Claro. iba, o sea, todo tema de calidad de combustible, de repente motores frenados, iba al laboratorio en la petrolera en la que yo trabajaba a analizar Espectacular. el combustible y los motores. Tenía de clientes los trenes argentinos. Mirá. Entonces, sí hay problemas de estacionalidad con el diésel y los motores grandes. Entonces, sí, si estás en tu campo, no uses el mismo combustible cuando cambias de estación, porque se te puede quedar pegado como Claro. con una laca. Y eso es porque, sí, es mejor usar el premium en algunos casos porque te limpia los motores. Claro. ¿Hay chance Sí. de que, no, por ahí estoy preguntando una avanzada, Sí. seguramente de hecho, ¿hay alguna chance de cambiar algún otro tipo de energía a la maquinaria agrícola? Digo, ¿es viable una cosechadora eléctrica en algún momento? Mirá, ¿O necesitan mucha, pienso por un tema de potencia sobre todo, Sí, potencia totalmente, la cantidad de tiempo de carga, habría que ver eso. Por ahora yo no lo he visto. Yo tampoco lo he visto, por eso te preguntaba. No lo he visto, aparte de siempre como, bueno, el campo está aislado normalmente, entonces hay que ver la infraestructura, si se puede Total. montar o no un cargador, y hay que ver las nuevas tecnologías que vienen. China está muy avanzado, si ya empezamos a ver camionetas de este estilo, está bueno, pero no sé si maquinaria tan grande todavía. Pero en el medio hay también todo el proceso de logística que tiene que ver con el agro, que es importantísimo y también se traslada a precios.
hay un tema de incentivos ahí que se podría hacer con todo lo que es el traslado de granos, el traslado, bueno, Claro. todo lo ganadero, en donde y además son temas federales, digo, porque uno después entra a ver si hay una reducción de impuestos, por ejemplo, para esos autos o vehículos que son más eléctricos, por Sí. lo que contribuyen, son temas provinciales, no son temas nacionales. Entonces hay que ver ahí también cómo se puede legislar, pero la realidad es que es muchísima carga en logística lo que se mueve, y si hay un incentivo de poder migrar hacia una forma más, un modelo más sostenible, que además tenga incentivos impositivos, sería un gol. Bueno, como hay acá en la ciudad, los autos híbridos no pagan patente. Sí. No, sí. Por ejemplo, por ahí con eso. Pero insisto con esto, por eso me preguntaba mientras lo hacía, si no estaba preguntando Sí, una sí. boludez, de con el nivel de potencia que vos necesitas para una cosechadora que tiene que levantar maíz. Ahora te digo. No sé si te da la... No El sé repago. Si te da, exacto. No solo el repago. No sé si la energía, La un motor potencia. eléctrico te garantiza Mira, potencia. lo que sí vi en su momento, yo analizaba mucho migración de camiones de media y larga distancia, en mi última época también trabajando de petrolera, y lo que hacía mucho era, nos sentábamos en las mesas stakeholders, tipo desde el gobierno, transportistas, y bueno, en este caso la petrolera, para ver de migrar toda la flota de camiones de diésel a gas, a GNC. Oh. Eso lo evalué un montón durante mucho tiempo, y nosotros somos un país que, partiendo de esto que vos me decís, es importante entender que tenemos vaca muerta, tenemos Total. más gas. Entonces, por eso podríamos tener más estaciones con GNC, pero hay que adaptar las estaciones, porque las estaciones de GNC normalmente vienen para flota liviana, para taxis. Entonces, estuvimos haciendo, me acuerdo, un estudio donde adaptábamos todas las estaciones de servicio para que puedan entrar los camiones Claro. y levantar los aleros de las Claro. estaciones de servicio. Y eso sí, o tener flotas cautivas para que... ¿Pero qué estos- pasó? Eso no prosperó nunca. Eso- Bueno, hay camiones con Minions, ¿viste? Como los autos que Pero tienen los además Minions. requiere una abajo. inversión vienen directo gigante. de fábrica. Yo me Ah. juntaba con los transportistas, vienen directo de fábrica de China. Bien. Directo de fábrica, y entonces es todo un tema de impulsos de distintos actores del país Perfecto. que quieran impulsar esta migración. ¿Me Te seguís? corto un cachito, Cami, porque tenemos que retomar un tema. Tenemos nuestra entrevistada ya conectada. Rezamos a la conectividad, a ver si está Andrea Fiadone. Andrea es la jefa de contenidos de Expo Agro. Vengo hablando seguido con ella, me parece súper interesante las cosas que tiene, para que nos cuente un poquito de qué va ya la segunda jornada de Expo Agro, y para que nos haga un recorrido de cómo fueron estos 20 años que se están celebrando de la muestra, una de las muestras de agro más importantes del mundo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Acá Tomás, Sofía, Camila, te saludamos. Hola Tomás, Sofía, Camila. ¿Todo bien, Andrea? Espero que estén bien. Sí, acá un día espectacular. Estamos esperando una afluencia de gente impresionante, récord. 50.000 Y, personas ayer, ¿no? Sí, ¿Me contaron? sí, sí. Un montón. Estuvimos hasta las 9 de la noche para poder salir. ¿En serio? Sí. Pero porque te quedaste en un after, no me mientas a mí, Andrea, que nos conocemos. Se quedaron en un No. after tomando algo. Bueno, hubo algo de eso también, pero ¿qué íbamos a hacer mientras esperábamos? Claro, escuchame. Bueno, no, fantástico ayer. Estuvo muy repleta de público la muestra, y además muchísimas actividades. Hoy también, ahora yo estoy en el Tecnódromo, que en 10 minutos empieza la función. En este momento está Eureka Drones en el Anfiteatro Argeninta. ¿Mm? Esta tarde tenemos la jornada de riego en el Anfiteatro Argeninta. Así que bueno, toda la agenda completa para Expo Agro a full. Andrea, ¿tenés algún datito o alguna expectativa de lo que tengan? Venimos hablando bastante de negocios y de cómo Expo Agro funciona, que mucha de la gente que por ahí no conoce tanto del universo agro cree que es una muestra para que la gente vaya y mire maquinaria, y no, realmente es una instancia de negocios muy, muy importante para las marcas y sobre todo para los productores. ¿Ya se ve volumen de negocios importante? Sí, ayer todas las entidades bancarias estuvieron con mucha gente, un caudal impresionante de solicitudes de crédito. ¿Mm? Podemos poner el ejemplo de Banco Nación, que tuvo 8.000 solicitudes de Sí. crédito solamente ayer, El primer día, hace un montón. el primer día. Un montón. Así que la expectativa es muy muy grande, creemos que eso va a ir aumentando a lo largo de los días, y bueno, todo el resto, que es pasar por los bancos, pero después ir a visitar a los stands
de maquinaria agrícola sobre todo, a los plots de semillas, para, bueno, arrancar el año con los planes, digamos, para continuar. Claro. Andrea, y perdón, Sofía te habla, ¿cómo estás? Estuve siguiendo mucho la comunicación de Expoagro y vi que se focalizaron mucho con el tema de inteligencia artificial aplicada al agro y mucho de innovación también. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, nosotros ya desde el año pasado empezamos con ese tema como un eje. Este año tenemos 2 ejes que son riego y drones. Bien. Pero la inteligencia artificial cruza toda la tecnología. Eso se puede ver en la Carpac Tech, donde están específicamente la gente, los desarrolladores de esa tecnología, y también en el Tecnódromo, pero vaya donde vayas te vas a encontrar con inteligencia artificial. Bien. Y robotización. Bien. Andrea, ¿nos querés contar un poquito qué implica que Expoagro cumpla su aniversario número 20? Bueno, desde que se llama así, pero antes ya existía. ¿Tenés alguna anécdota? Yo sé que vos venís laburando hace mucho, investigando mucho sobre esto. ¿Algún datito, alguna anécdota de estos 20 años que nos permita graficar qué implica Expoagro para el productor, qué implicaba hace 20 años y qué implica hoy 2026? Sí, nosotros venimos de muchos años de trabajo porque venimos de la unión de Expo Chacra con Feriagro. Y hace 20 años se empezó a llamar Expoagro. Tengo muchísimas anécdotas porque hace 20 años que trabajo acá. Pero voy a decir una emotiva. En el 2010 hicimos la Plaza del Bicentenario. Claro. Pusimos máquinas antiguas. Entonces llegaba el abuelo con el hijo y el nieto. Wow. Y el abuelo veía una máquina antigua que él había trabajado y se le caían las lágrimas. Claro. Entonces vos podés trabajar 5 o 6 meses en armar algo así. Cuando ves esa escena, estás satisfecha, está todo cumplido. Ya está todo cumplido. Qué lindo, Andrea. Te vuelvo un poquitito, sé que tenemos poco tiempo, pero te quiero volver a los negocios. Y decías que ya hubo ayer, solo en el Banco Nacional, decíamos más temprano, 8.000 solicitudes de crédito. ¿Eso se puede hacer algún análisis o algún paralelismo con el presente del productor, el presente a nivel económico nacional? ¿Hay un paralelismo ahí o es oportunidad que está esperando el productor porque es su momento del año para pensar inversiones? Sí, es un momento del año para pensar inversiones. Esto viene sucediendo hace varios años en Expoagro. Te diría que es normal, pero en estos momentos uno ve ellos están acostumbrados a comprar máquinas, están acostumbrados a gastar. El otro día Freddy Simone, que es el presidente de los contratistas, decía que son consumidores compulsivos. En este caso de maquinaria agrícola, ¿no? Pero para eso necesitan los créditos. Claro, ¿Les gusta recambiarla cada menos tiempo de lo habitual? No, es difícil renovar el parque acá. Otra cosa, ¿viste? ¿No? Claro. Justo a él, que no le conviene nada que la gente cambie el parque el parque de maquinaria. Mejor. Así que esto pasa en Expoagro todos los años. Yo los veo muy, muy entusiasmado. Así que bueno, esperemos que acompañen los bancos, que acompañen las entidades, porque el productor siempre va a estar dispuesto a invertir y a crecer. ¿Qué hay en el Tecnódromo que está ahí atrás, ese cartel? Estoy ahora en el Tecnódromo, yo no sé si moverme para mostrarles, pero acá se realiza la función de maquinaria agrícola. Mostramos máquinas que por ahí las ven allá en el fondo. Sí. Con la mayor tecnología disponible. Buenísimo. Mira, van siendo como el desfile de lo último de la maquinaria, las van como las viejas muestras salidas a campo, ¿no? Andrea. En la salida a campo. Exacto. Y hemos transformado lo que antes eran las dinámicas a campo. La dinámica. Ahora hay gradas, la gente se sienta cómodamente. Y de riego tenemos cámaras, pantallas gigantes. Para que se vea todo. Andrea, bueno, la última, antes de liberarte, ¿qué me podés decir de la expectativa respecto de las visitas políticas que siempre hay en Expoagro? Entiendo que Milei este año no va a ir porque le coincidió con la Argentina Week. ¿Hoy va Bullrich? Sí, estamos esperando a Patricia Bullrich. Y sí, tenés razón, hay muchos gobernadores que están tratando de vender los productos argentinos en Nueva York.
y justo coincidió con la fecha de Expoagro, pero siempre tenemos el apoyo de todos ellos, así que están viniendo representantes en su nombre. Perfecto. Andrea, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sé que estás a las corridas como nunca en el año, en esta semana, así que doblemente te agradecemos que te hayas tomado un ratito. Otro after hoy, Andrea. Te mandamos un beso y nada, hablamos después para el viernes para que me cuentes un poquito de balance y demás. Me encanta. Chau. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Beso Chau, grande, chau. Andrea. Gracias. Era Andrea Fiadona, jefa de contenidos de Expoagro. Me sorprende mucho lo bien que se mantuvo la conexión. Yo voy a hacer muchos años a Expoagro. Desconfiabas mucho. Hay No que decirlo. recuerdo haber tenido una Sí, transmisión así. desconfiabas. ¿Están para que el año que viene hagamos el programa o hagamos muchos programas durante Expoagro? Me ¿Para que gusta. metamos un camioncito? No solamente que estoy, sino que vamos a presionar en vivo a la Sí. producción Sí. y a Fingu TV. Fingu TV, producción a todos, acá a cámara, Acá. directamente, hay que decirlo. Queremos estar en Expoagro, queremos nuestro propio Un track, stand, un queremos, track. queremos todo. O sea, queremos estar todos los días, queremos acceso a las cenas, queremos acceso a la... Total. Vamos a estar en todos Y lados. te la redoblo. Vamos el año que viene a Expoagro, pero vamos este año a la rural. Vamos este año en julio A cámara, a producción, a a Max. transmitir a Max, a vos te estoy hablando. Transmitamos, para acá, ni siquiera nos tenemos que ir, es en Claro, Plaza Italia, chicos, acá podemos ir nomás. a conseguir un lugar para transmitir desde ahí. Todo Me el gusta día. mirar acá a Steph. Transmisión de 12 horas. No sé si para tanto, pero podemos ir Bien. a hacer Me gusta. cosas de allá. Perdón, Cami, que te interrumpí la No, columna, re. pero pues está Andrea conectado. Obvio. ¿Queda algo más para redondear No. de IA y de combustibles y No, demás? es que justo ella estuvo contando ahí lo que está pasando en el Tecnódromo. Me pareció interesante que IA es cross todos los subsectores dentro del campo. Atraviesa todo, mismo el riego, lo que decíamos, hablaba de riego, de drones. Lo importante para darle un cierre a lo que decíamos antes, como el trade-off que estamos viendo y lo de la guerra, cómo impacta en el productor y todo, es que el productor puede diversificar su matriz energética, ¿no? Entonces puede de repente empezar a invertir más en paneles solares ahora que bajaron los costos que llegan de China de forma más fácil. Bueno, hay que ver que no se trabe todo ahora con la guerra, pero yo creo que en eso va a estar todo bien. Las importaciones acá están abiertas, digo, es más barato. Entonces ahí puede haber un ciclo bueno de que el productor pueda generar más. Muchos productores ya están diversificados y pueden hacerlo aún más y tener el riego que hablábamos en el Claro. programa pasado, ¿se acuerdan? Todavía Total. con más tecnificado y más eficiente para que se riegue mejor. Cami, Ayer Tommy, hablábamos- sí. ahí les consulto algo que todavía no charlamos. No, perdón. Lo tengo de micrófono. Perdón. Sí, Tengo a mí no me micrófono. llegó nunca. ¿no? Pero porque se frenó todo en el medio. Sí, yo soy la lo barrera tengo que sanitaria decir. del mate, soy yo. Yo pasé Perdón, todos mala los mía, mates. mala mía. Ahora le pasamos a No, Cami. está bien, está No, bien. les iba. Justamente venimos hablando del tema de las importaciones y cómo bajar el costo y tal vez algunas cosas que puedan llegar a venir al país que abaraten y mejoren y eficienticen la producción, ¿no? Pero Claro. me pregunto, hablamos también de que el agro se rodea también de las pymes que generan y de la importancia de todas las industrias que rodean al agro. Total. ¿Qué va a pasar? Digo, estamos poniendo mucha expectativa en aquello que podemos importar a un costo menor. Claro. ¿Qué va a pasar con todas esas industrias que son laterales al agro y que le dan soporte, como puede ser el tema de logística, hay un montón de producción nacional, ¿no? Ahí tenés Hay toda una discusión ahí también. el doble discurso con el sombrero de Milei y bueno, van a tener que competir. Competir en calidad, competir en precio, competir en servicio. Y Ayer demás. fue No fuerte. nos mandes a competir, que Con acá el competimos con todo. Con Ayer- el sombrero de Sí. la pyme de acá, Acá, y mi puede estar Tommy. complicado. Ahí está. El discurso de Milei ayer fue fuerte de nuevo, hablando del tema de los Sí. que defienden la producción nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, él habla de los que se favorecían Sí, y salen a se cazar metió el mucho zoológico. chiquitaje ayer en el Sí. discurso de Milei. ¿Y eso lo ven bien ustedes o no? No nos Y deja bien parados también. Para mí para mí había un montón de empresarios que se podías aprovechar para tratar de convencer de que Argentina es un buen lugar para invertir en vez de meterse con el chiquitaje del Congreso. Sí, recordemos que esos Sí. eventos también Exacto, son un para poco eso. de mensajes hacia afuera, pero son muchos mensajes hacia adentro. adentro. Claro. Hoy si miramos la conversación digital de presidencia, del presidente y de las principales figuras políticas hoy de gobierno, los mensajes que más pegan en la opinión pública hoy son de política internacional.
Mirá. Entonces, ellos también entienden que la política internacional, por eso se suben, por eso las declaraciones sobre la guerra, estamos ganando la guerra, digo, todo eso que vimos estos días, Sí. ellos saben que eso genera un impacto grande en su público, en su electorado, que estamos como país, según el presidente, alineados a Estados Unidos, digo, todos esos saben que genera un impacto y la realidad es que lo utilizan de manera positiva para mandar mensajes hacia adentro. Por eso es ese chiquitaje que nosotros decimos. Perfecto. Chicos, se nos acaba el programa. Quiero invitarlos especialmente a que vayan a las redes de Fingu TV y a las redes de Actitud Campo, que vamos a estar subiendo mucho más de lo que hicimos ayer con Wada, con nuestra CM en Expo Agro. Tenemos un montón de cosas. Tenemos muchas preguntas a productores sobre si están usando IA. Me encanta. Muchos nos decían que sí, muchos nos decían que no, pero que sus hijos los están tratando de evangelizar a Me ellos. gusta. Hay mucho de eso que está bueno, que a vos te va a interesar, Cami. Sí. Tenemos un paseo por un simulador de camiones de transporte de Me granos. encanta Fan. también. Muy, muy bueno con la gente de Mercedes, que nos hizo un lugar en su stand y estuvo muy, muy divertido. Tenemos recorridos de Actitud Campo, ahí le veo a Guada. Laburamos mucho, así que vayan a las redes de Actitud Campo, que hay muchísimo, muchísimo contenido. Chicos, nos tenemos que ir. Muchas gracias en el control a Maxi, a Mariano, a Joan, a Nacho, en las redes, a Rocío, a Candy, a Guada, acá, a Camila Velasco, Gracias. a Sofía Aquino. Gracias, un Muchas gracias, placer. el placer de laburar con ustedes. Placer. Y vayan a las redes de Fingu TV y de Actitud Campo a ver todo lo que estamos haciendo acá. Está por empezar en minutos nada más, abrió el mercado, así que quédense en Fingu TV, que hay mucho más. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene a las 10 de la mañana como siempre. Chau. Chau. Traje caro, corazón de saldo. Subo en verde, caigo en rojo claro. Charla rápida, lengua de abogado. 6 pantallas, sueño apalancado. Soy el lobo del mercado. Voy comprando tu atención entre finanzas